Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una clase de Química Física 3 de la Universidad de Granada, impartida por el profesor Emilio Aparicio, que pertenece a la Academia Universitaria Formación Manuel Pozo. Aquí tenemos un problema, que lo primero que vamos a hacer es leerlo y vamos a ir poquito a poco planteando, ¿vale? Bueno, pues el problema nos indica: dos moléculas de óxido de nitroso gaseoso se descomponen a alta temperatura para obtener dos moléculas de nitrógeno gaseoso y una molécula de oxígeno gaseoso. Se llevan a cabo experimentos en que se introduce óxido nitroso en un recipiente previamente vacío, determinándose los siguientes valores para el tiempo de vida media de la reacción, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar, en esta tabla que tenemos aquí, tenemos a diferentes temperaturas y a diferentes, en este caso, presiones que están puestas en unidades de torr, ¿no? Distintos valores de temperaturas medias, como podéis comprobar, ¿vale? Entonces, nos dicen que se sabe además que para una temperatura dada, el tiempo de vida media es inversamente proporcional a la presión inicial. Calcule el valor de la constante de velocidad de la reacción a 900 grados centígrados, ¿vale? Eso es lo que nos está indicando, en este caso, el problema, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es plantear la reacción, puesto que aquí me están dando datos para poder saber cuál es la reacción química. Y la reacción química es la siguiente. Es decir, tenemos dos moléculas de NO2 que en principio se encuentran en estado gaseoso y se van a descomponer para proporcionarnos dos moléculas de N2 en estado gaseoso más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. Esta sería nuestra reacción de trabajo, ¿vale? Bueno, como podéis saber, vamos a plantear la ecuación de velocidad en términos genéricos y la ecuación de velocidad vendría determinada por el producto de la constante cinética y por la concentración del compuesto que está actuando como reactivo, que en este caso es el dióxido de nitrógeno o el óxido de nitrógeno gaseoso, ¿vale? En este caso, elevado a un parámetro que vamos a llamar n, ¿vale? En términos genéricos, esa sería la ecuación de velocidad. Fijaos la información tan valiosa que nos están proporcionando en el último párrafo, ¿vale? Es decir, nos dicen que se sabe además que para una temperatura dada, el tiempo de vida media es inversamente proporcional a la presión inicial. Eso es un dato fundamental, ¿vale? Donde de aquí podríamos sacar la siguiente información. Es decir, nos dice, en este caso, que el tiempo de vida media es inversamente proporcional, ¿vale?, a la presión inicial. ¿Esto qué significa? Fijaos que esa presión la podríamos nosotros perfectamente, mediante la ecuación de los gases ideales, relacionarla con la concentración, ¿vale? Porque sabéis que la ecuación de los gases es P por V igual a nRT. Entonces, de aquí, perfectamente, haciendo los cálculos pertinentes, tenemos que presión partido RT es igual a N partido V, y eso es justamente la concentración, ¿vale? Luego, relacionar el tiempo de vida media con la presión de la forma que nos está poniendo el problema, tal cual la estamos relacionando nosotros con la ecuación de los gases ideales, sería también relacionarlo directamente con esa concentración.
¿Y eso qué significa? Pues significa lo siguiente, y es que como nos han dicho que el tiempo de vida media es inversamente proporcional a la presión inicial, esto es un dato fundamental que nos están proporcionando para nosotros directamente decir que esta reacción, que a priori no nos están diciendo cuál es el orden, pero con los datos que nos están proporcionando podemos concluir que esta cinética que vamos nosotros a seguir es una cinética de orden 2, ¿vale? Donde relaciona ese tiempo de vida media con la presión, que la podíamos relacionar con la concentración, como habéis visto, con la ecuación de los gases ideales, de manera inversamente proporcional. Luego, fijaos que a priori habíamos puesto la ecuación cinética de esta forma sin saber cuál era el orden. Con esta información ya sabemos que la cinética es de orden 2, ¿vale? Luego, tal cual hemos visto la demostración de esa presión inicial relacionándola con la concentración, llegaríamos que ese tiempo de vida media sería exactamente igual a 1 partido K, que es la constante cinética, y la concentración, en este caso, del dióxido de nitrógeno, ¿vale? Sería la forma de relacionar ese tiempo de vida media con la concentración. Luego, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Vamos a ponerle aquí, conclusión. Pues, fijaos, tal cual hemos visto, la reacción es de orden 2, ¿vale? Es decir, se trata de una cinética de orden 2, donde directamente podríamos decir y obtener la ecuación de velocidad ya con su parámetro correspondiente, es decir, V igual a K por la concentración de dióxido de nitrógeno y esto elevado al cuadrado, ¿vale? Y fijaos qué más podríamos decir. Ya no solamente que es una cinética de orden 2, sino fijaos, el parámetro coincide con el coeficiente estequiométrico. ¿Eso qué significa? Cosa que no me está pidiendo el problema, pero también podríamos decir que se trata de una reacción de tipo elemental. No deja de ser importante, ¿vale? Aunque el problema no me lo esté pidiendo. Pero podemos concluir a la vista de lo que hemos obtenido que como coincide el parámetro con el coeficiente estequiométrico, ¿vale? Pues que la reacción se trata de una cinética de orden 2. Luego, fijaos, el problema que no se nos olvide, nos están pidiendo calcular la constante de velocidad de una reacción, en este caso esta que tenéis en pantalla, a una temperatura de 900 grados. Luego, ¿qué significa? ¿Por qué me están dando datos de temperatura de tiempo de vida media, ¿no? ¿Por qué me están dando valores de tiempo de vida media? Porque con los valores de tiempo de vida media y estas presiones que me están proporcionando en TOR, tal cual hemos visto aquí, que podemos relacionarlo con la ecuación de los gases ideales y así poder obtener la concentración, vamos a poder obtener para cada temperatura las distintas constantes cinéticas, para luego finalmente, una vez que ya tengamos todas las constantes a esas temperaturas, poder utilizar la ecuación de Arrhenius linealizada para así poder obtener el valor de la constante de velocidad a la temperatura que me están preguntando, ¿vale? Entonces, fijaos, teniendo en cuenta, chicos, chicas, que la temperatura, tiempo de vida media es igual a 1 partido K por la concentración, en este caso, de el dióxido de nitrógeno, ¿vale? De aquí vamos a poder despejar el valor de la constante que nos va a permitir el cálculo, ¿vale? A cada una de esas temperaturas. Porque, como bien sabéis, la constante cinética depende de la temperatura con la ecuación de Arrhenius. Luego esto sería K igual a 1 partido temperatura, tiempo de vida media por la concentración del dióxido de nitrógeno. Es decir, esta es la expresión que me va a permitir el cálculo, ¿no? A partir de esas presiones relacionándolo con la ecuación de los gases
¿no?, esas concentraciones y los tiempos que me están proporcionando poder obtener los valores de las constantes cinéticas. ¿Estamos? Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Fijaos que tenemos que a la temperatura de 694 grados centígrados, ¿vale?, tenemos una presión inicial de 294 torr. Todos estos datos, que no se nos olviden, vienen de la tablita que nos han proporcionado anteriormente, ¿vale? Entonces, de ahí vamos a poder obtener, mediante la ecuación de los gases ideales, la concentración, ¿vale? Entonces, la concentración de dióxido de nitrógeno, que luego me va a permitir poder sustituirla aquí, ¿vale?, a partir de las valores, en este caso, de tiempo de vida media, si poder obtener las constantes, pues vamos a ir viendo. Tenemos 294 torr. Para que todo cuadre tenemos que ponerlo en las unidades correspondientes para que se nos puedan ir. Luego lo vamos a pasar a atmósfera, es decir, una atmósfera que presenta o tiene 760 torr. Entonces, torr y torr, en este caso, se nos irían, ¿vale? Y ese sería, en este caso, el factor de conversión. Luego tenemos la constante R, que es 0,082 atmósfera litros Kelvin mol, ¿vale? Y por la temperatura, en este caso 694, que tendremos que en este caso sumarle los 273 para poder expresarlo en grados Kelvin, ¿vale? Y de esta manera ya tendríamos, fijaos, tenemos Kelvin, Kelvin, atmósfera y atmósfera, y el dato sería 4,88 por 10 elevado a menos 3 mol partido litro. Y ya tendríamos el primer dato de concentración a esa temperatura, relacionándolo con la presión y la ecuación de los gases ideales. Sigamos con la siguiente temperatura, que son 757. Entonces, a la temperatura de 600, perdón, no son 600, son 757. Entonces, 757 grados centígrados, tenemos el dato de presión inicial. La presión, en este caso, como podéis comprobar, son 360 torr. Luego, 360 torr, que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a calcular la concentración de dióxido de nitrógeno. En este caso, tendríamos 360 por el factor de conversión, una atmósfera, 760 torr. Torr y torr se nos van. La constante R, 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, y la temperatura expresada en las unidades también correspondientes, que son 757 grados centígrados más 273 grados Kelvin. Entonces, Kelvin, Kelvin, atmósfera y atmósfera, realizamos el cálculo y obtendríamos un valor de concentración de 5,61 por 10 elevado a menos 3 molar, o mol, litro, como veis en pantalla. ¿Estamos? Bueno, vamos a la siguiente temperatura. 812, ¿vale?, con un valor de presión de 345. En este caso, esa temperatura, vamos a indicarla aquí, 812 grados centígrados, ¿vale? Y la presión, en este caso, tiene un valor, hemos indicado anteriormente, de 345 torr. Luego, directamente, con esto, vamos a proceder a calcular la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿vale?, que son 345 torr por el factor de conversión que nos permite calcular ese valor expresado en atmósfera, 760, ¿vale? Torr y torr se nos van. 0,082 atmósferas litros Kelvin mol.
y la temperatura expresada en los grados correspondientes, es decir, 812 más los 273 que nos permiten el cálculo para poder expresar la temperatura en grados Kelvin, ¿vale? Procedemos a realizar ese cálculo que tenemos aquí y obtenemos un valor de 5,102 por 10 elevado a menos 3 mol partido litro, y ya tendríamos con este cálculo calculadas todas las concentraciones, ¿vale? Luego, fijaos, una vez calculadas las concentraciones, el objetivo sería, con los datos que nos han proporcionado en la tabla de los tiempos de vida media y las concentraciones que acabamos de calcular, con esta expresión vamos a poder determinar el valor de la constante, ¿vale? Cinética a cada una de esas temperaturas. Bien, entonces, vamos a ver, vamos a ir concluyendo y tendríamos aquí, conclusión. Fijaos, a la temperatura de 694 grados centígrados y con la expresión matemática que hemos despejado anteriormente para poder determinar la constante, sustituyendo cada una de sus variables con los datos que nos están proporcionando, más los datos que nosotros hemos calculado anteriormente, tendríamos que la constante a 694 tendría un valor de 1 partido, fijaos, el dato de lo que es el tiempo de vida media, que son 1520, pues 1520 segundos, por el dato de concentración que hemos calculado anteriormente, 4,88 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Mol litro, y haciendo el cálculo obtenemos un valor de 0,135 con unidades de litros mol segundo. Es decir, esto es lo mismo que decir 0,135 molar a la menos 1 segundo a la menos 1. Fijaos un detalle, chicos y chicas. La constante cinética depende de la temperatura, como bien sabéis, por la ecuación de Arrhenius. Pero también, ojo, hay que tener en cuenta que no siempre se expresan las mismas unidades. ¿Por qué? Porque la constante cinética, sus unidades en concreto, dependen del orden de la reacción. Y fijaos, el orden lo hemos determinado a partir de este dato que me ha proporcionado el problema. Y hemos concluido que la reacción era de orden 2. Y efectivamente, sustituyendo en la expresión matemática anterior con sus unidades correspondientes, llegamos a que la expresión de la constante, ¿vale?, es esta de aquí, con su valor numérico y sus unidades que las acompañan. Fijaos que las unidades son acordes al orden de la reacción, ¿vale? Porque efectivamente una reacción de orden 2, sus unidades de la constante son justamente las que tenemos en pantalla. Luego, por el momento, todo correcto, ¿vale? Esperemos que el problema os vaya sirviendo, ¿vale?, estupendamente, porque es un ejercicio de examen de años anteriores. Bueno, sigamos pues. A la temperatura de 757 grados centígrados, ¿vale?, vamos a proceder a calcular nuestra constante. Entonces, la constante a 757, usando la misma expresión matemática que en el caso anterior, tendríamos 1. Ahora el tiempo de vida media en este caso son 212 segundos, pues 212 segundos por el valor de concentración que hemos calculado a esa temperatura. 5,61 por 10 elevado a menos 3 molar. Bueno, procedemos a hacer el cálculo, ¿vale? Y fijaos, en este caso, que el valor que nos sale es 0,841 litros mol segundo, que es 0,841 molar a la menos 1 y segundo a la menos 1. Es decir, estos son los datos, en este caso, que vamos obteniendo de las constantes cinéticas. Fijaos que, como hemos visto anteriormente, el objetivo, que no se nos olvide, que no es otro que calcular el valor de la constante de velocidad de esta reacción
a una temperatura de 900 grados. Estamos calculando ya valores de constante. La constante depende de la temperatura mediante la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Que ahora la pondremos a continuación. Pero tenéis que tener en cuenta que a más temperatura, mayor constante, ¿vale? Porque la velocidad también aumentaría, ¿vale? Directamente proporcional con el aumento de temperatura, puesto que estaría aumentando a su vez el valor de la constante. Y eso se está viendo reflejado en el problema que estamos viendo, chicos, chicas. Conforme la temperatura va aumentando, fijaos qué le va ocurriendo a esa constante cinética, ¿vale? Bueno, vamos a calcular la última constante, que en este caso tenemos una temperatura de 812 grados, ¿vale? A esa temperatura, la constante, vamos a ponerla aquí, a 812, usando la misma expresión matemática que hemos usado en el caso anterior, tenemos 1, ¿vale? Como denominadores, tiempo de vida media ahora en este caso ahora es 53 segundos. Pues 53 segundos por el dato de concentración que hemos calculado en el caso anterior, 5,102 por 10 elevado a menos 3 molar, ¿vale? Luego, si hacemos el cálculo, obviamente esa nueva constante tiene que ser mayor que el caso anterior y efectivamente nos sale un valor de 3,698 por 10. No, aquí no hay por 10. Directamente sería 3,698 y las unidades, pues exactamente igual que en el caso anterior. Litro, mol, segundo, es decir, 3,698 molar a la menos 1 y segundo a la menos 1. Luego, de esta manera, habríamos obtenido el valor de cada una de las constantes a cada una de esas temperaturas. ¿Qué ocurre? Nosotros, a partir de estos datos, ya mediante la ecuación de Arrhenius linealizada, vamos a poder obtener lo que nos está verdaderamente pidiendo el problema, que es el valor de la constante de esa reacción a la temperatura de 900 grados centígrados. Luego vamos a poner la expresión matemática de la ecuación de Arrhenius, ¿vale? La ecuación de Arrhenius vendría determinada por esta expresión que vamos a poner aquí en continuación, que la conocéis perfectamente. Factor preexponencial, ¿vale? Por E elevado a menos la energía de activación partido RT. Esa energía de activación es un parámetro muy importante del cual también depende, en este caso, esa constante, ¿vale? A partir de esa expresión la vamos a linealizar, ¿vale? Para obtener otra expresión que sería esta de aquí, logaritmo neperiano de K, igual al logaritmo neperiano de ese factor, menos la energía de activación partido R, 1 partido T. Y esta es la expresión que nos va a permitir el cálculo de esa constante a esa temperatura, ¿vale? Que nos está pidiendo el problema. ¿Por qué? Porque, fijaos, con los datos de la inversa de las temperaturas, que en este caso va a ser mi variable independiente, y los datos del logaritmo neperiano de las constantes que hemos calculado anteriormente, ¿vale? Que sería mi variable dependiente, vamos a obtener una línea recta, vamos a hacer un calibrado, ¿vale? Una recta de regresión, a partir del cual vamos a obtener una expresión matemática que me pueda permitir el cálculo de lo que me está pidiendo el problema, que no es otra cosa que calcular esa nueva constante a esa nueva temperatura. Entonces vamos a poner una tablita donde indiquemos los valores de la variable independiente, que en este caso es la inversa de la temperatura, ¿vale? El logaritmo neperiano de la constante cinética, vamos a ponerlo aquí, logaritmo neperiano de K, y luego con la calculadora haremos la recta de regresión correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues las inversas de todas estas temperaturas, ¿vale? Expresadas, obviamente, en el sistema internacional, que no es otra cosa que los grados Kelvin. Entonces, tendríamos para la temperatura de 694 expresado en grados Kelvin y haciendo su inversa, tendríamos el valor de 1,034 por 10 elevado a menos 3. La siguiente temperatura tendríamos 9,707 por 10 elevado a menos 4. La siguiente 9,215 por 10 elevado a menos 4, y los valores de los distintos datos del logaritmo neperiano de esas constantes, que serían el logaritmo neperiano de estas constantes previamente calculadas como hemos hecho,
tendríamos menos 2,002 menos 0,173 y 1,308, ¿vale? Luego, con estos datos, obtendríamos, metiendo los datos en la calculadora, pues el valor de A, B y el índice de correlación, que es el que me va a indicar hasta qué punto estos datos están alineados. Entonces, el valor del índice de correlación tiene un valor de 0,999, es decir, un dato que me están proporcionando y me están dando información de que efectivamente los datos obtenidos, ¿no?, pues están muy bien linealizados. Calcularíamos la ordenada en el origen y la pendiente correspondiente, que tendría un valor de 28,335, el valor de la ordenada del origen, y el valor de la pendiente, que tendría un valor de menos 29.397,525. Lo que significa que con estos datos y teniendo en cuenta que esa linealización va a venir determinada por esa expresión matemática que os estoy indicando en esa flechita, la expresión matemática que me relaciona la variable dependiente con esa variable independiente quedaría como conclusión con esta expresión, logaritmo neperiano de K igual a, vamos a ver aquí, 28,385 menos 29.397,525 y esto multiplicando a 1 partido P. Ya tendríamos la expresión matemática que nos relaciona, en este caso, el logaritmo neperiano de K, ¿vale?, con la inversa de la temperatura y ahora ya podríamos directamente poder meter el valor de esa temperatura para poder calcular el valor de la constante. Es decir, con esta expresión le introduciríamos la temperatura de 900 grados centígrados, expresada obviamente en unidades de Kelvin, a partir de haciendo los los cálculos correspondientes, poder obtener el valor de la constante que nos pide el problema. Es decir, una constante que tendría un valor de 27,883 y, como bien sabéis, unidades de molar a la menos 1 y segundo a la menos 1. De esta manera, podemos concluir de la siguiente forma. Hemos obtenido el valor que nos están pidiendo, el valor de la constante a la temperatura correspondiente y además también podemos saber, ¿no?, porque siempre nos tenemos que adelantar a los acontecimientos, hemos dicho anteriormente que la constante cinética depende de la temperatura, ¿vale? La constante cinética depende de la temperatura y hemos visto que conforme va aumentando la temperatura, va aumentando la constante. Fijaos que el dato que me están pidiendo es una temperatura superior a las anteriores y efectivamente me sale una constante que también es superior. Con esto damos por finalizado este problema y espero que os sirva de ayuda para poder resolver este ejercicio tan valioso de cara a un examen de esta asignatura. Un saludo a todos.